Te voy a contar algo que nunca le confesé a nadie. Una vez, me enamoré de un desconocido en un vagón de tren, sabiendo desde el primer instante que nunca sería mío. No en esta vida, no en este tiempo. Y aún así, me quedé. Me quedé porque a veces el destino no viene a darte un final feliz, sino a mostrarte de qué es capaz tu corazón. Esta es la historia de ese viaje. La primera vez que lo vi, el tren iba lleno, y mi vida, vacía. Era lunes, 6:32 de la tarde. Línea de cercanías que salía de la ciudad hacia los barrios del norte. Estaba cansada, con la cabeza todavía llena de correos sin responder y maquetas de libros que no iban a estar listos a tiempo. Me llamo Mara, trabajo en una editorial pequeña, leo más contratos que novelas y, en ese momento, llevaba varios meses sintiendo que mi vida se repetía como las estaciones que el tren anunciaba por megafonía. Subí deprisa. El vagón estaba casi completo. Gente de pie, mochilas por todos lados. El aire, cargado de perfume, comida y cansancio. Caminé entre los asientos buscando un hueco mínimo donde apoyar la espalda. Lo encontré al lado de la puerta automática, justo frente a un hombre que estaba sentado junto a la ventana. Él. Entonces aún no lo sabía. Por supuesto. Solo vi a un tipo de unos 30 y tantos. Camisa azul remangada, chaqueta doblada sobre las piernas, auriculares colgando del cuello en vez de estar puestos, como si hubiera empezado a escuchar algo y lo hubiera dejado a medias. Tenía el pelo oscuro, un poco despeinado, barba de 2 días y la mirada clavada en el cristal, pero no en su propio reflejo, sino en el paisaje borroso de edificios que se alejaban. El tren arrancó con un tirón suave. Me sujeté a la barra. Él, como muchos, levantó un momento la vista hacia la pantalla que indicaba la próxima estación, y fue entonces cuando nuestros ojos se cruzaron. No fue un cruce accidental de milésima de segundo. Fue una mirada que se encontró y se sostuvo un poco más de lo educado, como si 2 desconocidos se dijeran sin palabras: «Ah, eres real». Yo fui la primera en apartar la vista. Me hice la ocupada con el móvil, con las notificaciones, con cualquier cosa que no fuera ese pequeño terremoto en el pecho que no tenía ninguna razón lógica para existir. El tren siguió su ruta. Una señora discutía por teléfono sobre una factura. Un niño pedía galletas. Un grupo de adolescentes veía un vídeo con el volumen demasiado alto. Y, en medio de todo eso, él abrió un libro. No, un thriller de aeropuerto. No un bestseller del momento. Un libro de poemas, de Alejandra Pizarnik. Lo reconocí al instante por la portada, porque yo había trabajado en una reedición de esos poemas unos meses antes. Sentí algo parecido a una punzada. Él leía algo que había pasado por mis manos sin saberlo. No pude evitar sonreír. Él pasó las páginas despacio, subrayando de vez en cuando con un lápiz. Era ridículo. No lo conocía. No sabía su nombre. No sabía a qué se dedicaba. Si era buena persona. Si tenía perro. Si votaba a un partido que yo detestara. No sabía nada. Y aún así, mi cuerpo había decidido que ese hombre, en ese asiento, ese lunes cualquiera, tenía algo que ver conmigo. Destino es una palabra muy grande para usarla a la ligera, pero en ese momento, en ese vagón, sentí una especie de alineación silenciosa, como si el universo hubiese exhalado un «ahora». Llegó mi parada. La voz metálica anunció: «Próxima estación, San Isidro». Me moví hacia la puerta. El tren frenó. Antes de que se abrieran, el libro de él se resbaló de sus manos y cayó al suelo, justo a mis pies. Lo recogí por reflejo. Se lo tendí. «Perdón», dije. «Se te cayó». Él me miró. De cerca sus ojos eran aún más oscuros. Tenían ese brillo de las personas que han pensado demasiado, pero siguen eligiendo la ternura. Sonrió ligeramente. «Gracias». Sus dedos rozaron los míos al tomar el libro. Fue un contacto mínimo, casi inexistente, pero mi piel lo registró como si hubiera sido una confesión. Justo. Entonces las puertas se abrieron. Tuve que bajar. El tren cerró tras de mí. Lo vi alejarse, llevarse consigo a ese desconocido de camisa azul y poemas subrayados. Podría haber sido todo. Una escena bonita, un microrrelato para contar alguna vez en una cena. Una vez vi a un tipo guapísimo leyendo Pizarnik en el tren, y ya, fin. Pero el destino ese día decidió que no.
Al día siguiente, a la misma hora, en la misma estación, subí al mismo tren por pura rutina. Y ahí estaba él, en el mismo asiento, con otra camisa, otro libro, esta vez una novela de Cortázar, la chaqueta sobre las piernas, los auriculares otra vez colgando. Me vio, no como quien reconoce a alguien de vista y ya, me vio como quien se alegra un poco. La comisura de sus labios se levantó apenas. Me hice la distraída, pero me coloqué más cerca de su asiento de lo que habría hecho si fuera un completo extraño. 3 días seguidos, mismo vagón, misma hora, misma presencia. El tercer día, el tren se detuvo de golpe, entre estaciones. Un fallo en la línea. El típico aviso por megafonía dijo algo sobre: disculpen las molestias, estamos trabajando para restablecer el servicio. La gente resopló, se quejó, miró el reloj. Yo por dentro di las gracias. Más tiempo. Me sujetaba a la barra, tratando de que no se me notara el nerviosismo de estar atrapada en un vagón lleno de gente, cuando escuché su voz por primera vez más allá de un gracias. Siempre dicen lo mismo, comentó, levantando la vista de su libro. Pero nunca suena a disculpa real. Me giré. Me estaba mirando. Sonreí. Deberían decir la verdad, respondí. No sabemos qué pasa, no sabemos cuánto vamos a tardar, pero ustedes no tienen escapatoria. Él rió. Tenía una risa baja, contenida, de esas que parecen cuidar de no molestar al resto. Eso sería honesto, dijo. Y brutal. La honestidad suele serlo. Hubo un pequeño silencio. No incómodo, solo abierto. Te he visto otros días, añadió, como quien no quiere dar demasiada importancia a algo que la tiene. Siempre subes en esta estación. Y tú siempre estás sentado en ese asiento, respondí. Me estaba preguntando si tenías un contrato con el tren. No, solo una obsesión con las rutinas. Sonrió. Me llamo Elías. El nombre le quedaba bien, firme y suave a la vez. Mara, respondí. Él asintió. Encantado de coincidir contigo en este secuestro colectivo, Mara. El tren siguió sin moverse. La gente empezaba a inquietarse. Alguien discutía con alguien por el móvil acerca de la cena. Una chica suspiraba mirando su reloj, murmurando algo sobre perder una conexión. Nosotros dos, mientras tanto, habíamos creado una pequeña burbuja en el medio del vagón. Siempre lees poemas, dije, señalando el libro. No siempre, respondió. A veces me porto mal y leo correos del trabajo. Eso sí es perverso. ¿Tú qué lees?, preguntó. Casi de todo. Trabajo en una editorial. Ah, eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? La forma en que miras los libros ajenos. Sonrió, con envidia y orgullo a la vez. Me sonrojé. No sabía que se podía ver tanto en un vagón de tren. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. El tren arrancó al fin. Se reanudó el traqueteo, la sucesión de estaciones, la rutina. Antes de que llegara la mía, él guardó el libro y dijo: «Siempre bajas en San Isidro, ¿no?» «Sí. Entonces supongo que... hasta mañana». Lo dijo como quien deja caer una posibilidad. «Hasta mañana», respondí. Y fue así. Mañana tras mañana. Tarde tras tarde. Suspendido fuera del tiempo donde nuestras vidas, que no se tocaban en ninguna otra parte, coincidían durante 37 minutos. Hablábamos de cosas que no solemos decir a extraños. No nos preguntábamos el signo, ni el color favorito, ni el plato preferido. Le conté que había querido ser escritora alguna vez, antes de meterme a corregir las historias de otros. Me contó que trabajaba como abogado en un despacho grande, que pasaba más horas con contratos que con seres humanos, que el tren era su único espacio sin correos ni clientes. Yo le hablaba de mis manuscritos rechazados, de lo mucho que dolía enviar algo propio y recibir silencio. Él me hablaba de lo que sentía al defender a gente culpable, porque todos tenemos derecho a defensa, pero a veces eso no consola. Nunca le pregunté por qué escogió derecho en lugar de otra cosa. Lo deduje en sus frases. Había aprendido a cuidar a otros antes que a sí mismo. Pasaron 2 semanas antes de que notara el primer detalle que hizo que todo cambiara. Fue un jueves. El vagón iba menos lleno. Me senté a su lado. Nos miramos con esa familiaridad que ya empezaba a parecer peligrosa. Él guardó el móvil deprisa, como si no quisiera que viera algo. No le habría dado importancia si no fuera porque, en ese gesto rápido, la pantalla se giró un segundo lo suficiente para que yo leyera una frase: «Te quiero. Ya tengo el menú de la boda casi decidido. Luego te llamo».
La tierra se movió un poco. No fuera. Dentro. Aparté la vista. Me puse a mirar por la ventana un paisaje que conocía de memoria. Él se aclaró la garganta. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí. Solo estoy cansada. No dijo nada. Pero su silencio cambió de textura. Ya no era neutro. Era consciente. Unos días después lo vi. No en el tren. En la estación central. Iba con una mujer de su edad. Delgada, elegante, con un vestido negro sencillo, un abrigo color camel, el pelo recogido en un moño suave. Reían. Ella le tocó el brazo con una confianza antigua. Cariño. Él la miró con... Parecían bien. Parecían... correctos. Sentí algo muy parecido a la vergüenza. ¿De dónde había sacado yo la idea de que ese hombre, al que conocía desde hacía 3 semanas de vagón, estaba ahí para mí? Me giré antes de que pudiera verme. Subí a otro vagón. Esa tarde, cuando nos tocó coincidir, yo estaba fría. Me quedé de pie, más lejos. Él levantó la vista, me buscó con la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. Yo la aparté. La siguiente estación, él se levantó y se acercó. Se puso a mi lado, sujetándose a la misma barra. Nuestro hombro casi se tocaba. Hoy no había asiento, dijo como si nada. ¿Qué cosas? No contesté. Él suspiró. ¿La viste?, afirmó. Lo miré, sorprendida. ¿A quién? A Clara. La pronunció como quien pronuncia algo frágil. Es... No supe cómo terminar. Mi prometida, dijo sin rodeos. Bueno, según la familia, mi casi esposa. Sonrió de alguna manera que me rompió un poco. Ni feliz ni infeliz. Resignado. Deberías habérmelo dicho. Susurré. ¿Por qué?, preguntó. ¿Te habría cambiado? ¿Qué? No supe qué responder. Tenía 1000 respuestas en la punta de la lengua. Habría puesto un muro. No te habría mirado así. No habría esperado cada tarde como una idiota. No habría sentido que el tren era un lugar nuestro. Al final dije la única que no sonaba patética. Las cosas que se callan pesan más que las que se dicen. Él asintió despacio. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo callaste? Me miró, profundo, con una vulnerabilidad que no esperaba, porque por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no estaba lleno de tienes que y debes. Se detuvo buscando palabras. Contigo no había obligación, solo estar. Y tenía miedo de que si ponía la palabra boda en medio, se acabara esa paz. El tren se detuvo. La puerta se abrió. Nadie bajó. Nadie subió. El mundo siguió como si a nadie más le importara esa conversación. No deberíamos seguir viéndonos, dije sin convencerme ni a mí. Nos vemos en un tren, Mara, respondió él con una media sonrisa cansada. No en un hotel. ¿Sabes a qué me refiero? Lo sé. Sus ojos se oscurecieron. Pero no quiero mentirte. No sé cómo dejar de esperar que subas todos los días. Una parte de mí quiso gritarle, otra, abrazarlo. No hice ni una cosa ni la otra. Solo me quedé allí, agarrada a la barra, respirando su mismo aire, con el corazón dando golpes contra algo que no se veía. ¿La quieres?, pregunté, sin darme tiempo a arrepentirme. Él tardó, el tiempo suficiente para que yo supiera la verdad antes de que la dijera. La quise, respondió al fin. Mucho. Crecí con ella. Somos la pareja que todos esperaban. Nuestras familias se adoran. Compartimos amigos, recuerdos, fotos, pero hace tiempo que lo que tengo con ella se parece más a un pacto de paz que a otra cosa. Entonces, ¿por qué te vas a casar? Él soltó una risa casi amarga. Porque hay trenes de los que no sabes cómo bajar sin hacer daño a demasiada gente. Nos quedamos en silencio el resto del trayecto. No porque ya no hubiera nada que decir, porque todo lo que se nos ocurría dolía. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Seguíamos coincidiendo, pero hablábamos menos. Él se esforzaba por no cruzar ciertas líneas. Yo, por no mirar sus manos, su cuello, las venas que se marcaban cuando se reía. Una tarde, llovía, de esas lluvias tosudas que convierten la ciudad en una serie de charcos y paraguas chocando. El tren se llenó más de lo habitual. Muchos habían decidido no conducir. Yo llegué empapada. Él también. Los dos reímos al vernos. «Pareces un gato enfadado», dijo, mirándome el pelo pegado a la cara. «Y tú pareces un cuadro triste», respondí. Ese día, por alguna razón, la resignación dio paso a otra cosa. Tal vez fue la lluvia, tal vez el hecho de que la mitad del vagón no nos reconociera, tal vez mi propio cansancio de negar lo obvio. «¿Cuándo es la boda?», pregunté de pronto.
Él se tensó. En 3 semanas. La cifra fue como un golpe. Algo concreto. Tiempo. Ah, todavía no hay invitaciones repartidas, dijo, como si eso cambiara algo. Todo es en camino. ¿Y tú? Pregunté. ¿Estás en camino también? Me miró. No sé dónde estoy, Mara. Hubo un momento en el que el tren se metió en un túnel. Las luces del vagón se reflejaron en las ventanas, convirtiendo el cristal en un espejo. Nos vi, uno al lado del otro, mojados, cansados, con esa electricidad tonta entre los dos. Pensé que si alguien nos viera sin contexto podría decir, pareja, y no lo éramos. Éramos 2 personas que compartían un trayecto a ninguna parte. En un impulso que solo puedo atribuir a esa fuerza ciega que algunos llaman destino, dije, bájate conmigo. Él parpadeó. ¿Qué? En la próxima estación. Repetí, bájate conmigo. ¿Y luego? No lo sé. Caminamos, hablamos, vemos. Se quedó mirándome un segundo eterno. Luego, sonrió con tristeza. Eso es exactamente lo que me da miedo de ti. ¿Qué? Que contigo nunca sé luego qué, dijo. Y por una vez, eso me gusta más que todo lo que tengo planificado. El altavoz anunció la próxima parada. Mi parada. Nos acercamos a la puerta. El tren se detuvo. Mucha gente se movió. Las puertas se abrieron. Yo bajé. Durante unos segundos pensé que se quedaría dentro, que todo se quedaría en un ¿qué habría pasado si? Entonces sentí pasos detrás de mí. Él. El tren cerró y se fue, llevándose consigo la versión de nosotros que solo existía allí dentro. Nos quedamos en el andén, bajo un techo que goteaba. Nos miramos, mojados, con ropa pegada al cuerpo, respirando rápido. No sé por qué acabo de hacer esto, dijo. Porque no querías quedarte en ese tren, respondí. Lo demás ya lo veremos. Caminamos sin rumbo por las calles de un barrio que yo conocía y él no. Entramos en un bar pequeño, casi vacío. Pedimos café. La ropa empezó a secarse, la lengua a soltarse. Hablamos como no habíamos hablado nunca, sin el ruido del vagón, sin el límite de estaciones. Me contó de Clara, de cómo se conocieron en el instituto, de las veces que estuvieron a punto de separarse y no lo hicieron por cansancio o miedo, de la presión de las familias, de las frases tipo, ya es hora, sois perfectos juntos, no vas a encontrar a alguien que te conozca tanto. Yo le hablé de mis relaciones a medias, de los novios que se iban cuando empezaba a ir mal, de la sensación extraña de no haber tenido nunca una historia que se sintiera realmente mía. Al salir ya no llovía, la ciudad brillaba mojada. Nos detuvimos en la esquina antes de separarnos. Él tenía que volver a tomar otro tren, en otra dirección. No sé, ¿qué estamos haciendo?, dijo con la voz baja. Yo sí, respondí. Estamos eligiendo mal. Se rió, cansado. ¿Y por qué se siente tan bien? Porque elegir bien a veces es lo que más duele, dije. Y tú llevas demasiado tiempo eligiendo solo lo que duele a largo plazo. Me miró como si quisiera memorizarme, como si supiera que esa imagen le iba a hacer falta después. No te prometo nada, dijo. No puedo, ya lo sé, pero tampoco te voy a mentir. No eres un pasatiempo en este viaje. Lo sé también. Nos quedamos un segundo más, lo suficiente para que el cuerpo quisiera doblar esa promesa con otra. No lo hicimos. Él se fue. Yo me quedé. Las 3 semanas siguientes fueron una cuenta atrás silenciosa. Seguíamos viéndonos, seguíamos hablando. Seguíamos tocándonos solo en pequeños accidentes. Un roce de rodillas, una mano que pasa un libro y se demora medio segundo. Había momentos en los que yo hubiera querido agarrarlo por la camisa y decirle, no te cases, no lo hagas, mírame, elige esto, elige este tren, elige esta vida improvisada. No lo hice. Había momentos en los que él parecía a punto de decir, lo dejo todo, pero su silencio terminaba en frases como, hoy discutimos por las flores, o mi madre ya pagó la sala. El destino no es una fuerza mágica que arregla las cobardías. Es un escenario, nada más. Una noche antes de la boda, el tren iba casi vacío. Era viernes, último servicio del día. Yo no pensaba subir. Había decidido saltarme esa tortura, pero a las 7:28 estaba en el andén. Subí. Él estaba allí, sin chaqueta, con ojeras. Tenía el nudo de la corbata deshecho en la mano, como si se la hubiera quitado deprisa. Nos quedamos uno frente al otro,
de pie, sin asiento. Pensé que no vendrías, dijo. Yo también, respondí. Nos reímos, sin alegría. El tren arrancó. Mañana, dijo él, después de unos segundos. Mañana a esta hora estaré casado. La frase cayó como una piedra en medio de un lago. Lo sé. He pensado en huir, confesó. Y he contado todas las posibilidades. Sonrió triste. Irme solo. Irme contigo. No irme. Y en todas, alguien sale herido. Me miró. Tú también. Ya estoy herida, dije. El tren entró en un túnel. No había paisaje afuera, solo nuestro reflejo. Nos vimos otra vez juntos en ese cristal, no como una pareja, como dos versiones de nosotros que nunca existirían fuera de ese vagón. Sin pensarlo más, di un paso hacia él. Todo el miedo, la prudencia, la moral, las normas, se quedaron atrás. Él hizo lo mismo. Las manos encontraron los hombros, la nuca, el rostro. Nos besamos, no como en las películas, donde el beso prohibido es siempre perfecto y limpio. Nuestro beso fue desesperado, húmedo por dentro y por fuera, lleno de meses contenidos, de frases no dichas, de esto no está bien y no quiero que termine. Lo agarré de la camisa. Él me pegó a su cuerpo como si quisiera atravesar la tela, el aire, los vagones, todo. Sentí sal en sus labios. No sé si eran mis lágrimas o las suyas. Nos separamos un momento, para respirar. Esto es una locura, susurró. Lo sé. No deberíamos. No terminó la frase. Lo besé de nuevo. Esta vez más lento. Esta vez no como un asalto, como una despedida. Porque aunque ninguna de las palabras se había dicho todavía, los dos sabíamos algo con la claridad brutal que da el destino cuando ya está jugado. Ese era nuestro primer y último beso. Cuando el tren salió del túnel y volvió la luz de las estaciones, nos apartamos un poco. No lo suficiente. Seguíamos cerca. Mis manos seguían temblando. Él tenía los ojos rojos. Podrías no hacerlo, me atreví a decir. No casarte. Él respiró hondo. Podrías venir conmigo, dije. No sé a dónde. A ningún sitio. A cualquier sitio. Sonrió de lado. No tienes idea de lo tentador que suena eso. Entonces, negó con la cabeza. Pero no sería yo, dijo. Sería un tipo que huye y te arrastra a una huida que no te corresponde. Un tipo que no sabe resolver y solo rompe. Me miró. Yo me enamoré de cómo miras el mundo, Mara. No. Quiero ser la razón por la que dejes de confiar en él. Me dolió. Porque tenía razón. El amor, a veces, no se demuestra quedándose. Se demuestra no llevándose al otro al mismo precipicio. ¿Y qué vas a hacer con lo que sientes?, pregunté. Guardar la huella, respondió. Para recordar que fui capaz de sentir algo así, aunque no lo viviera del todo. Sonó el aviso de mi estación. San Isidro. La misma donde todo había empezado. La misma donde lo había visto por primera vez con el libro de Pizarnik. Nos miramos. Sabíamos qué significaba. Si bajo, dije, es para no volver a subir contigo. Lo sé. Si te quedas en este tren te vas a casar. Lo sé. Silencio. Él hizo un gesto hacia la puerta. Es tu parada. Quise odiarlo, pero no pude. La crueldad más grande es a veces la sinceridad. Las puertas se abrieron. Di un paso, luego otro. Me giré antes de que cerraran. Él seguía allí, de pie, agarrado a la barra, barba de 2 días, ojos oscuros, la corbata en la mano. Elías. Sí, en otra vida, dije con un hilo de voz. Quédate conmigo. Sonrió. Una sonrisa rota y hermosa. En otra vida, respondió. No cojo este tren. Las puertas se cerraron. El tren se fue. Lo vi alejarse llevándose consigo todo lo que no íbamos a hacer. Lloré en el andén como no había llorado en años. No por él solo, por mí, por la versión de mí misma que por fin había sentido algo intenso y que, al mismo tiempo, tenía que aceptar que no siempre querer es suficiente. Al día siguiente, no subí al tren a esa hora. Cambié de horario, de ruta, de línea. Me inventé excusas para no pasar por los mismos andenes. Supe, por redes, por una foto compartida por una amiga de una amiga, que la boda se había hecho. Vi a Elías en traje, a Clara de blanco, los dos sonriendo. Apagué el móvil. No se me rompió nada que ya no estuviera roto. Pasaron meses, luego años. No volví a verlo. No hubo mensaje, no hubo llamada, no hubo reencuentro fortuito en otra ciudad, no hubo dejé todo por ti.
No hubo, me equivoqué. Volvamos a intentarlo. Lo único que hubo fue un tren recorriendo la misma línea todos los días, con otros pasajeros, otras historias, otros secretos. Y una mujer que, cada vez que sube a un vagón, mira un instante el asiento junto a la ventana, no porque lo espere, sino porque su memoria se acostumbró a asociar ese lugar con la posibilidad de sentir. Unos años después, un compañero nuevo de trabajo me preguntó en broma, ¿crees en el destino? Pensé en Elías, en la corbata deshecha, en la lluvia, en nuestro único beso, en la boda, en el tren alejándose. Sonreí. Creo en los trenes, respondí, y en la gente que se sube o se baja de ellos. Le conté la historia a medias, sin nombres, sin detalles, solo el esqueleto. Mi compañero se quedó en silencio un momento. ¿Te arrepientes?, preguntó. Miré por la ventana de la oficina. La ciudad, las vías a lo lejos, el sonido lejano de un tren pasando. Me arrepentiría más de no haber sentido, dije, aunque haya sido para perder. A veces el destino Que termines con la persona que te remueve todo. A veces el destino es que la conozcas para saber que no quieres volver a traicionar en ti. Si has llegado hasta aquí, quizá también pensaste en alguien que fue tu amor de tren, tu amor imposible, esa persona con la que, por más que quisieras, no podías quedarte. Si es así, te abrazo desde esta historia. Te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y a compartir este video con esa persona que sabe, o debería saber, que aunque el Lito siento sin amor no sobrevivió, la huella que dejó en ti es prueba de que estuviste vivo de verdad. Gracias por viajar conmigo hasta el final.